todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Vaya tomando asiento entonces. Yo creo que en esta mañana, junto con la adoración, los cánticos, pues ya entramos a la presencia de Dios. Y estoy seguro que nuestros corazones están preparados para recibir palabra del Señor. Amén. Y yo hoy traigo un tema que no nos gusta mucho a nosotros. Cuando digo que no nos gusta mucho es en la carne, porque nos confronta, nos hace a veces vulnerables, ¿verdad? Y a veces sentimos que las cosas, no sé si la palabra adecuada es feas, que hay dentro de nosotros, que no son tan bonitas, a veces pueden surgir. Es un tema que tiene que ver con relaciones. Recuerde que estamos en el mes de retomando el propósito, acordes con lo que va a ser la convención FISAPEC. No específicamente la palabra del apóstol. Estamos dejando que él sea el que trate ese tema, pero sí relacionadas con propósito. Y nosotros hemos predicado en el pasado y hemos dicho que Dios, por su palabra, ha mostrado a la iglesia 5 propósitos que nosotros tenemos que mantenernos enfocados en eso. Y en los últimos domingos hemos tratado eso. El primer propósito que vimos, recuerden que es un propósito de adoración. Nosotros fuimos llamados por Dios en primer lugar para adorarle a Él. Antes de servirle a Él, nosotros fuimos llamados para adorar. Y fíjese que Jesús resume la ley en eso. Dice, en esto se resume la ley. El primer y más grande mandamiento es este. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma o con todo tu corazón. Eso tratamos allá y usamos, ¿verdad?, el ejemplo de Nehemías, y a través de Nehemías vimos cómo este hombre, por medio de la oración, por medio de una relación que él tenía íntima con el Señor, entendiéndose eso como la adoración, un estilo de vida, él pudo lograr una misión que Dios le otorgó, le entregó, y él la logró en 52 días. El siguiente domingo, que fue el pasado, entonces tratamos ahora otro propósito que tenemos como iglesia, como comunidad cristiana, y es el propósito de estar en comunión. ¿Cómo nosotros manifestamos nuestra comunión? A través de 2 ordenanzas que el Señor dejó en el Nuevo Testamento. Una la hicimos el domingo pasado, que es la celebración de lo que normalmente nosotros llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena, como algunos le dicen, porque es una manifestación, una oportunidad de que colectivamente o públicamente nosotros mostremos esas buenas relaciones. La otra manera es cuando bajamos a las aguas del bautismo. Allí nos estamos identificando con el cuerpo de Cristo. Allí es donde estamos diciendo, mire, tengo una familia, pertenezco a una familia o soy parte de una familia que Dios puso sobre la tierra. Esas son las maneras de nosotros expresar nuestra comunión. Hoy nos corresponde otro propósito que tiene que ver con servicio, diga servicio. Pero el servicio a veces no, es lo que estaba diciendo, no es fácil. No es fácil. Nosotros a veces ponemos condiciones. A veces nosotros escogemos de qué manera vamos a servir y a quiénes, sobre todo a quiénes vamos a servir. Y por eso estaba diciendo que es un tema que a nosotros no nos gusta mucho. Pero el Señor
quiere que tratemos esas cosas porque Él quiere que usarnos. Diga, Dios me quiere usar. Y para usarme, Él tiene que tratarme. Así de sencillo. Amén. Bien, vamos al libro de los Efesios. Allí está lo que vamos a manejar hoy. Efesios capítulo 4. Todo el capítulo tiene que ver con relaciones entre hermanos. Solo para que cuando lea el libro lo tenga presente. Recuerde que en Efesios hay 3 palabras claves. Una de esas palabras es su posición en Cristo. Lo que Dios ha hecho para usted, y los primeros capítulos de Efesios hablan de eso. La otra palabra clave es estar firmes, dice Pablo. Usted lee Efesios y se va a encontrar con esta palabra, está pues firme. Pero cuando llegamos al capítulo 4, él usa ahora otra palabra que es andar, y él dice andar. El andar tiene que ver con conducta, tiene que ver con la manera como me relaciono con el resto del cuerpo de Cristo. Y de eso es que vamos a hablar. Entonces fíjense, vamos a capítulo 4, versos 29 al 32. Dice así la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Quiero que coloque su mano en su corazón y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable por su palabra. Que hoy podamos poner a un lado lo que creemos, lo que pensamos, y que hoy podamos permitir que Él renueve nuestra manera de pensar y de actuar y de hablar, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra que nos corrige, que nos instruye, que nos forma, que nos habilita, Señor, para hacer el ministerio, Padre. Permite hoy, Señor, o ayúdanos hoy, para que el Espíritu Santo pueda tratar con nuestros pensamientos, con nuestra forma, Señor, de relacionarnos, de hablar, de ser, Señor, y que podamos imitarte a ti, oh Dios, en todas las cosas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título, quiero decirles que este tema está inspirado, por decirlo, en una serie de mensajes predicados por los pastores Lorena y Julián se me olvidó, Gamba, de la iglesia de Mission Orlando. Y ellos han tratado estos temas y bueno, yo tomé el nombre, ¿verdad? Y algunas cosas que he escuchado de ellos. Y hoy pues vamos a aplicarlas a nosotros. Entonces fíjense el título: ¿cómo tratar con personas difíciles? Yo le añadiría o le colocaría un subtítulo o otro título, ¿verdad? Como que más nos rete, ¿no? ¿Cómo tratar con aquellos que a mí no me agradan? ¿Qué le parece eso?
cómo tratar con aquellos que a mí, haga así, a mí, no me agradan. Porque fíjense, ¿qué hacemos cuando estoy hablando de la iglesia? Ni siquiera me estoy metiendo para allá afuera. Vamos a centrarnos en la iglesia, porque es a la iglesia a la que hay que edificar, a la que hay que formar, a la que hay que entrenar. Pero normalmente, cuando nosotros en una congregación nos vamos conociendo, ¿qué hacemos? Nos vamos identificando con aquellos que son afines a nosotros. Y eso que llamamos afines a nosotros, pues implica varias cosas. Que a lo mejor piensan igual que yo, que a lo mejor en el trato sentimos que hay una conexión, ¿verdad?, de amistad, de entendimiento. Pero de la misma manera hay otros hermanos en la congregación con los cuales como que preferimos mantenernos a cierta distancia de ellos. Y pareciera que eso no ocurriera en el cuerpo de Cristo, o por lo menos no debería ocurrir. Pero la verdad que es que ocurre. Y yo quiero que esta mañana nosotros seamos sinceros. Yo creo que lo que yo estoy diciendo aquí no es una mentira. ¿Cuántos creen, cuántos saben que hay personas dentro de la congregación con las que usted se identifica, se las lleva bien? Puede ir a un parque, puede ir a sentarse a tomar un café con ella, puede pasar una tarde hablando con ella, pero que hay también otras personas que usted preferiría evitar. ¿Es así o no es así? Es así, es así. El otro problema que tenemos es que nosotros siempre vemos la perspectiva hacia afuera, es decir, el problema está hacia allá afuera, es la otra persona. El problema no soy yo. ¿Me explico? Y con esa actitud lo que yo estoy es justificándome yo y poniendo ahí pues en donde se juzga o donde se señala a la otra persona. Y esa otra persona es mi hermano o mi hermana en Cristo, recuerde eso. Es decir, yo prefiero pensar que el problema está allá y que no está en mí. Ahora, ¿qué ocurre cuando consultamos a la otra persona? Cuando vamos al otro, que va a pasar lo mismo. Entonces ahora ya va a ser, no, el problema está en él. El problema no está en mí. Y resulta que nos encontramos en la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, hermanos, son ricas, abundantes en pasajes donde el apóstol nos dice continuamente que tenemos que practicar buenas relaciones con nuestros hermanos, que tenemos que habitar en comunión, que tenemos que verlos como parte del cuerpo de Cristo, que tenemos que reconocer los dones que Dios ha puesto en otros hermanos y que por esa razón yo necesito llevarme bien con él o con ella, porque lo que esa persona tiene, a mí me falta y viceversa. Entonces ya vemos con esto que la solución no es aislarme, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos encontramos con alguien que como que, no sé, cuando habla o su manera de ser como que, ay, me choca a mí? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Tratamos de aislarla. Y fíjense que yo no estoy hablando de un roce. Apenas lo que estamos hablando es de la parte visual, lo que vemos. Todavía no hemos tratado con esa persona. Pero ¿qué hacemos nosotros? Aislarnos. Y en el peor de los casos, ¿qué hacen los creyentes? A ver, cuando ya una situación es intolerable entre dos hermanos en una iglesia, ¿qué es lo que hacen? No, ojalá se hablara.
la mayoría prefiere irse. O se van los dos o se va uno. El más herido es el que se va. Eso es lo que hace el común de los creyentes. No enfrentan la situación, no abordan el problema, sino que me voy, pues, busco otra iglesia. Y yo le pregunto, ¿qué cree que va a pasar en otra iglesia? Se va a encontrar la misma situación, pero con otro hermano. Con otro hermano. ¿Entiende? Entonces el asunto no es ni aislarse, mucho menos es irse de la iglesia. La salida es enfrentar, hablar, mostrar. Y este tema es difícil, amados hermanos, porque nos encontramos con muchos creyentes heridos. Gran parte del pueblo de Dios vive heridos. Y cuando hablo de heridos es llenos de amargura, de resentimiento, de odio hacia otros hermanos. Y no hablan, guardan, callan. Hasta que llega un punto, bueno, que me voy de la iglesia. Entonces esto es un tema que hay que tratar. Y yo hoy le voy a mostrar, ¿verdad? O a presentar 5 cosas que usted y yo podemos hacer para tratar con esas personas, porque sí hay personas difíciles. Sí las hay. Pero no somos llamados a evitarlas o a ponerlas a un lado o a marginarlas. No, la Biblia nos muestra lo que tenemos que hacer. Otra cosa antes de que yo me meta en mi prédica es que no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que usted sea un aguantacallado. ¿Sabe lo que significa esa palabra, verdad? Aguantacallado. No. No vaya a pensar, el pastor dijo que yo debo ser un aguantacallado. No. Lo que hay que hablar, hay que hablar. Pero tenemos que entender cómo lo vamos a hacer. No se trata de soportar o no, la palabra no sería soportar. No se trata de como que pasar situaciones que son conflictivas, sino de que las sepamos abordar, sería la palabra. Resolver. Y la palabra es tan clara en esto, porque la palabra dice, si un hermano peca contra ti, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Ah? A ver. Ajá, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve donde está él. Ve donde está él y trata el asunto con esa persona. Hazle ver el error o el pecado que cometió contigo. Y allí la palabra pecado no necesariamente tiene que ser un pecado de los que nosotros estamos acostumbrados a pensar, porque dice, si peca contra ti, quiere decir una ofensa, una levantada de voz, una calumnia, una crítica, algo que dijo esa persona y a ti te hirió. Eso entra dentro de ese contexto de pecado contra ti. Pero la Biblia es clara, dice, ve y trata el problema directamente con la persona. Eso es lo primero que tú debes hacer. Pregunto, ¿el común de los creyentes hacen eso? ¿Verdad que no? No lo hacen. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Empieza a comentarlos con otros. Empieza a ventilar el problema. Es más, con los que menos debería ventilarlos. Porque en la iglesia hay personas espiritualmente fuertes, maduras, pero también hay personas que a lo mejor están comenzando, que no están tan firmes en el Señor. Entonces imagínate que yo le llegue a una persona de esa y le haga un comentario, por ejemplo, de Gabriel. Perdón, Gabriel. Y la persona dirá, wow, si este es el pastor.
Y dice eso que se puede esperar del resto de la congregación. Entonces nos dirigimos a las personas que no nos debemos dirigir. Vuelvo a repetir, vamos donde nuestro hermano. La palabra sigue y dice, si tu hermano no te atiende, es decir, no te hace caso, no le para lo que tú estás diciendo, entonces dice, ve y busca 2 testigos. Y esos 2 testigos, hermano, por ley, tienen que ser personas espirituales dentro de la iglesia. Pueden ser 2 líderes, pueden ser 2 intercesores, ministros, cualquier persona de autoridad que ejerza un puesto de autoridad que en la iglesia, ahí sí tú te puedes acercar para abordar el problema. Mira, hermano, pasó esto con fulano o fulana, yo traté de resolverlo con ella, pero no veo que haya una correspondencia. ¿Qué dice la palabra? Entonces ahora esta persona con los 2 testigos van hacia esa persona, abordan el problema y si todavía la persona no entra en corrección, pues no hace caso, entonces ahora sí la palabra dice, ahora sí, hazlo público, ventílalo, que toda la iglesia sepa cuál es el problema para que tengan a esa persona por gentil y por publicano. ¿Lo dice la Escritura así, sí o no? Ese es el deber ser, así es como se procede. Ahora, si vamos a la persona que en este caso está siendo señalada, si es un creyente, mi hermano, yo no voy a esperar que me lleven donde el pastor para yo corregirme. Yo acepto la corrección. ¿Entiendes? La única manera que yo no haga caso es que, bueno, no sé, estoy metido en la iglesia con otra intención, pues. No soy un creyente verdadero. La palabra no me ha transformado a mí. Pero por el contrario, yo debería corregirme. Y esto lo estoy diciendo, hermanos, para que nos vayamos ubicando. Antes de meternos con esas 5 cosas, yo quiero que con versículos de la Escritura, y por favor, anótelos, estúdielos. Porque nosotros a veces decimos, no, pastor, eso que usted está diciendo, no me gusta. Pero es lo que dice la Escritura que debemos hacer. Lo primerito. Vamos a tomar un texto que está, presenta ahí el primer texto. Lo primero porque el texto que vamos a usar es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, el primer mandamiento es amar al Padre, pero el segundo es semejante a este y es amar. Ahí está. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo primero que usted debe identificar es quién es su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su prójimo puede ser la persona que está a su lado, porque la misma palabra lo dice, próximo. Prójimo significa próximo a usted. Pero ese próximo puede ser su esposa, que en ese caso yo no veo el problema para no amarla, para no resolver un conflicto con ella. Puede ser su familia, padres, hijos, puede ser un amigo. La gente que a mí me gusta, pero el término prójimo va mucho más allá. Cuando Jesús da la parábola de el buen samaritano, recuerde que la parábola surgió por una pregunta de un fariseo que se quiso justificar delante del Señor ante una explicación que le estaba dando el Señor. Y este fariseo le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerda de por qué sale la parábola? Este hombre le dice al Señor, tratando de justificarse, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces ahí es donde Jesús presenta la parábola. Y recuerden que hay 3 personajes allí. Hay un hombre herido en el camino, fue atracado, como dicen uno,
¿entiende? Y no solamente le fue robada todas sus pertenencias, sino que el hombre fue herido, casi que mortalmente herido, quedó tirado en el camino. Y el primer personaje que se aparece por allí, ¿quién es? La Biblia lo nombra como creo que es el sacerdote. Hay un sacerdote y un levita. Y el sacerdote dice que miró al hombre tirado en el piso y siguió su camino. Después pasa el levita y ocurre lo mismo. El levita siguió el camino. Finalmente se presenta un samaritano. Y los judíos, los oyentes, los que estaban escuchando aquella parábola, entendían perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Porque ellos, los judíos, odiaban a los samaritanos. Y Jesús dice que ese samaritano fue movido ¿a qué cosa? A compasión. Compasión. Y se acercó al hombre, lo atendió, lo recogió, lo llevó a su casa, sanó las heridas, lo alimentó. Pero dice que después tenía él que seguir el camino, tenía algo emergente que hacer. Y entonces, para no dejarlo solo, se lo llevó a alguien que tenía un mesón, un restaurante, una posada, y le dijo: por favor, atiéndeme a esta persona, aquí te dejo dinero, mientras yo voy y regreso. Y si cuando regrese te debo algo, pues me lo pones a mi cuenta. Entonces allí donde el Señor dice, este fue el que mejor actuó en cuanto a su prójimo. Un extraño, alguien que veíamos como enemigo. Hay otro pasaje por ahí que más adelante nos vamos a ver, cuando el Señor le dice, en el Sermón del Monte, le dice a la población o a los discípulos que estaban allí, le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley de Moisés. Luego Él los lleva a a un nivel más alto, y ahora Él dice: pero yo os digo. Entonces, amarás a tu enemigo, bendecirás a los que te blasfemian, a los que te golpean, a los que te hieren, los bendecirás y orarás por ellos. Entonces, dentro de esa definición de prójimo, el Señor ahora incluye a nuestro enemigo. Y allí es donde la cosa decimos: wow. Ese es el nivel que yo tengo que mostrar de amor de Dios hacia la gente. Porque ahora Dios te mete al enemigo y te dice: lo amarás y orarás por ellos y pedirás bendición por ellos. Pregunto, ¿cuántos levantan así la mano rápidamente para decir: pastor, yo estoy dispuesto a eso? ¿Verdad que no? Ni yo la levanto, mis amados hermanos. Porque eso no es fácil. A menos que. La otra lámina. La única manera de que yo pueda llegar a eso es que nosotros matemos a aquel Señor que está allá en mayúscula. Usted debe hacer morir su yo. ¿Qué representa el yo? ¿Qué es el yo? Está hablando de mi ego, está hablando de lo que yo soy, lo que yo aspiro, mis deseos, mis gustos, mis preferencias. ¿Entiende? El sentirme cómodo, el elegir, el escoger, el rechazar cuando algo siento que me va a afectar. Pero la Biblia nos dice que a ese Señor hay que matarlo, hay que enterrarlo. Si no hacemos eso, mis amados hermanos, mire, no vamos a poder servir a Dios. No vamos a poder servir a Dios. Porque ¿sabe qué, mis amados hermanos? Que las personas que nos hieren a nosotros son las que están más cerca de nosotros, aquellos a los que más amamos, aquellos en los que más confiamos. Esas son las personas que nos llegan a herir. Y no porque ellos quieran hacerlo,
sino justamente porque nuestro corazón está abierto a ellos y no esperamos que nos defrauden. Pero como el problema es que somos seres humanos y cometemos errores y a veces actuamos de maneras equivocadas, por eso vienen las heridas. ¿Quién hirió al Señor? ¿Quiénes traicionaron al Señor? ¿Usted cree que fueron los romanos? ¿El Señor se sentiría traicionado por los romanos? ¿Por los del Sanedrín, Caifás, el otro, Cefas, creo que era? No, Cefas no. Eran Caifás, todos esos sumos sacerdotes. ¿Cree que el Señor se sintió traicionado por ellos o herido por ellos? ¿Verdad que no? ¿Quiénes traicionaron al Señor? Lo sabemos. Judas. Judas. Y usted diría, pastor, pero Judas se sabía que lo iba a hacer. No saque esa conclusión tan rápido, mis hermanos. Porque el Señor incluyó a Judas hasta la última cena en su grupo, ¿cómo le digo yo?, de intimidad cercano a él. Judas estuvo invitado a la última Pascua. Y el Señor dijo, uno que come de mi plato, que mete su pan en mi plato y come conmigo, ese me va a traicionar. Así que no diga que Judas, que el Señor de alguna manera estaba preparado para manejar la traición de Judas. No, porque era íntimo amigo de él, muy cercano a él. Y la Biblia dice que Jesús amaba a Judas. Así que cuando Judas actuó de esa manera, el Señor le dolió, le pesó, le afectó. Pero no solamente Judas lo traicionó, sino que la Biblia dice que Pedro fue peor, porque Pedro lo negó. 3 veces lo negó Pedro. Isaías 53 dice, varón experimentado en quebranto, fue rechazado, fue molido por nosotros. Así que si alguien experimentó el rechazo en su humanidad, fue Jesús. Por eso Él es capaz de entendernos a nosotros, a ti, cuando tú eres rechazada o rechazado, cuando alguien te agrede, cuando alguien te señala. El Señor entiende perfectamente eso y se aproxima a ti. Pero el punto de lo que estamos diciendo es que nosotros debemos hacer morir ese yo. Y mire ese verso que está allí. Marcos 8, ¿lo leen atrás? ¿Sí se puede leer? Bien. Bueno, dice, y llamando a la gente, se supone a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Detengámonos allí. Niéguese a sí mismo. La muerte del yo comienza cuando yo empiezo a negarme a mí mismo. ¿Y qué significa negarme a mí mismo? A ver, vamos a contextualizar. ¿De qué manera usted se puede negar? Por ejemplo, voy a ponerle ejemplos sencillos. Si este salón estuviera lleno, es decir, cada silla estuviera ocupada por una persona, y entra alguien nuevo a la iglesia, ¿qué puede hacer usted? Usted puede pararse, es una opción, pero la otra opción es que usted diga, bueno, mi hijo, nadie te mandó a llegar tarde. Te quedarás parado allí. Entonces, ¿dónde comienza en ese caso la acción de negarme a mí mismo? En que yo dejo mi puesto cómodo, mi comodidad, y me paro yo para dárselo a esa persona. Y ahora yo voy y me coloco allá atrás y permanezco de pie hasta que el pastor se le canse la lengua de hablar.
Esa es una manera facilita de mostrar, me estoy negando a mí mismo. Cuando un papá le cede a su hijo el plato de comida, porque el hijo, bueno, es comelón y no quedó lleno, y entonces mira para el plato del papá y le digo, de la mamá, pues, y le dice, oye, quiero más. Y ese papá, de una manera voluntaria, tierna, sin agarre y le dice, tranquilo, come, hijo. Pregunto, ¿no se está negando? Ajá, pero lo está haciendo con alguien que él quiere. Ahora imagínese que lo hace con alguien que no es de su familia. ¿Lo harías, Gabriel? Gabriel dirá, ¿por qué el pastor echando broma? ¿Verdad que ahí entonces empieza como que la cosa, ya. Eso es en términos sencillos o con ejemplos sencillos, el negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué tal cuando una persona arremete contra ti así de frente y te acusa y te señala y lo peor es que está diciendo mentiras? Y tú en vez de caer en la misma posición o asumir la misma posición de la otra, ahora tú dejas todo en las manos de Dios y confías en que Dios va a hacer justicia. ¿No es un ejemplo de negarse a sí mismo? Por eso el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, es lo que está diciendo allí, haga esto. Niéguese a sí mismo. Y después la otra expresión que dice allí, si la primera no nos gusta, la segunda menos. Porque dice, y tome su cruz. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? La cruz fue el lugar donde Cristo fue crucificado, fue humillado. Y el Señor está diciendo, toma tu cruz. Es decir, está dispuesto a que te humillen, a que te avergüencen, a que te crucifiquen. Me gusta mucho una expresión de mi hermana Guillermina, yo siempre lo digo, porque ella cuando ve a una persona así que está a punto de tirarlo a toalla, un creyente, ella en su oración le dice al Señor, ay Señor, que no se baje de la cruz, que no se baje de la cruz. Porque bajarse de la cruz es tirar todo por un lado y decir, no, yo no me aguanto más esta, agarro mi camino y me voy. Por lo menos mientras esté allí en la cruz está diciendo, dependo de ti, te entrego estas cargas a ti. Estas no son palabras fáciles, mis hermanos, pero el asunto es que si yo no mato a ese Señor yo, mire, voy a tener problemas con la gente. Va a ser cuestión de días, de circunstancias, para que algo me moleste y ahí es cuando usted escucha, no, pastor, tome su cargo, no sigo más, lo entrego, búsquese a otro. Y eso no es lo que quiere Dios. Vuelvo a decir, no que aguantes calladamente situaciones injustas, pero que sepas cómo enfrentarlas, cómo abordarlas. Sigo, dice, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, oiga, todo el que quiera salvar su vida, y yo me puse a pensar, ok, salvar su vida, pero aquí no se está refiriendo de una vida física. Aquí se está refiriendo es de procesamiento del carácter, de quebranto del yo, del orgullo. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, y todo el que quiera salvar su yo, salvar su ego, salvar su orgullo o mantenerse dentro de esa línea, el Señor dice, la perderá. ¿Y de qué manera pierde la vida un creyente de esa manera? Vive amargado, vive herido, no disfruta de la presencia del Señor, se aísla y termina muchas veces termina herido en la calle, diciendo,
No quiero saber más nada ni de iglesia, ni de pastor, ni de ministerio. Mire, ¿cuántos ministros de Dios, pastores jóvenes, líderes de jóvenes, salmistas, músicos, no me los he encontrado? Hermano, ¿qué pasó contigo? De otras iglesias, para no dar nombre. Me encontré con uno por allá que estaba mi hija resolviendo un problema con un carro y yo veo a esa persona, mire, tenía el casco de moto, tenía un tapaboca que casi lo único que se le veía en los ojos. Y yo lo miré y yo dije, se me parece a fulano. Y me le acerqué. Fulano, al primer mencionar de nombre se hizo el loco, volteó para el otro lado. Pero como yo insistí, le volví a decir, me le acerqué, tú no eres fulano. ¡Ay, pastor! ¡Uy! ¿Cómo está, pastor? Y le dije, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no te vi más en la iglesia? No en la nuestra, en otra iglesia. Entonces me dijo, cónchale, pastor, que tuve una situación allí. No voy a entrar en detalles, tuvo problemas con un hermano, parece que fueron donde el líder, no sé si no lo supieron manejar. El asunto es que él se sintió que no le resolvieron el problema a él. ¿Y qué hizo él? Se fue de la iglesia. Ya yo en la otra iglesia había preguntado, oye, ¿qué pasó? Porque cuando yo llegaba a la iglesia era un hermano que siempre estaba allí, recibía los carros, esto. Y yo decía, qué raro que no está este hermano aquí. Y un día le pregunté a alguien, mira, ¿qué pasó con fulano? Me dice, no, pastor, ya tiene como un año que no viene. Y yo dije, oye, vale. Hasta que ese día me lo encontré. ¿Qué hice yo? Le dije, mire, usted es un varón de Dios. Dios pagó un precio por ti. No sé qué pasó en la iglesia, le dije. Pero lo único que sé es que tu comportamiento no está bien. Si tú sientes que fueron injustos, vaya ya, pide una cita con el pastor, hable con el pastor, pero incorpórese a la iglesia. Porque donde estás, no vas a terminar bien. Le dije, ¿estás contento? Me dijo, no. ¿Te hace falta la iglesia? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿y entonces qué estás esperando? No te vas a ir para otra iglesia, no te voy a decir que te vengas para la mía. Ve donde tu iglesia, tienes un pastor y resuelve el problema ya. Me dijo, sí, pastor, lo voy a hacer. No sé si lo haría, no lo he visto más ni he visitado más la iglesia. Pero nos encontramos con gente en la calle porque al no saber enfrentar una situación, prefirió irse. El Señor dijo, si no pierde su vida, la va a perder, pues. O el que desee conservar esa vida, estamos hablando del yo, la va a perder. Ahora él dice, y todo el que pierda su vida, es decir, el que esté dispuesto a morir, no físicamente, oiga, no físicamente. Se aplica. Si usted lee el contexto, tiene que ver poner la vida por Cristo. Pero en la actualidad a nosotros no se nos exige poner la vida por Cristo. Entonces tenemos que llevarlo a otro nivel. Dice, el que no esté dispuesto a perder su vida, es decir, a humillarse, a morir a su yo, a menos que usted esté dispuesto, dice, y por causa de mí del Evangelio, es la única manera en que usted la va a salvar. Y la palabra salvar aquí es que usted va a ganar. Porque eso que usted dice, yo me humillé y el otro no dio su brazo a torcer, no se preocupe porque la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. ¿Y el exaltado será qué? Quebrantado, abatido. Porque es Dios, hermano, el que juzga, el que arregla y el que hace justicia. Amén. Entonces quería estas dos cosas de base. Uno, que usted sepa quién es su prójimo. Ya usted sabe que su prójimo no es solamente lo que usted quiere, sino hasta su peor enemigo en algún momento usted debe verlo como su prójimo. Y número dos, que usted esté dispuesto a morir a su yo. Ahora sí,
con esto en mente vamos a 5 cosas rapidito de cómo tratar con gente difícil o con aquellos que a mí no me agradan. Lo primero, la Biblia nos pide que dejemos pasar por alto, ¿qué cosa? La ofensa. Pasa por alto la ofensa. Es decir, en el día a día de la iglesia, en las reuniones dominicales, no tanto en las reuniones dominicales, sino cuando se forman grupos de trabajo o equipos de trabajo, allí es donde se ven los roces. Yo en los domingos pasados, recuérdense que les mostraba por las escrituras cómo los discípulos contendían entre ellos. ¿Me entiendes? La mamá de, creo que era Juan y Jacobo o Santiago, cuando le pidió al Señor, a este me lo sientas del lado izquierdo y a este del lado derecho. Y los demás, mira, ¿quién se creen estos dos? Y allí, hermano, pelearon ellos, los insultaron, le dijeron cosas. Y en varias oportunidades. Cuando el Señor le dijo, recuesten a la gente y denle de comer, y todos se miraron a la cara, ay, ¿qué hacemos? Y Pedro y el otro, ahí pelearon. ¿Qué hacemos cuando una persona te ofende? Cuando una persona hace algo indebido hacia ti, lo primero que la Escritura dice es, pasa por alto la ofrenda. Y vamos a ver estos textos donde se nos habla de eso. Este es 1 Corintios 6, 7 y 8, dice, así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Lo que Pablo está diciendo, para empezar, mis amados hermanos, el hecho de que ustedes tengan diferencias unos con otros o pleitos unos con otros, ya eso está mal. De entrada eso está mal. Pero él dice, no obstante, porque eso puede pasar y va a pasar. ¿Por qué no sufrís en caso de que haya esa diferencia entre hermanos? Él pregunta y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, ¿por qué no manejas, toleras, soportas la ofensa, el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Pero dice él, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Cuando usted lee el capítulo, los versos anteriores, se está hablando de que en la iglesia de Corintio habían diferencias entre ellos. Recuerde que era una iglesia gentil y bueno, cualquier cosa se veía ahí, cualquier cosa. El hijastro durmiendo con la madrastra, ¿me entiende? Y Pablo tuvo que castigarlos. Si no se señalaban, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo de Pedro. Divisiones, contiendas, pleitos. Pablo lo dice. Entonces ahora hay un problema allí de litigios. Y se encontró Pablo con escenas, por ejemplo, con actitudes de los hermanos, que cuando peleaban por un terreno, un carro, bueno, los carros eran unas carretas. Y entonces, en vez de ir, Pablo les dice, en vez de ir a la iglesia y buscar a los más maduros para resolver el problema, no, dice, buscaban a los más débiles, a los nuevos. Y si no hacían eso, se iban a los tribunales de los romanos, peor, porque ventilaban el problema de la iglesia, lo ventilaban ante los extraños, ante aquellos que los acusaban y los perseguían. Y Pablo les dice, eso está mal, hermanos. Ustedes no deben actuar de esa manera. Dice, el deber ser es que entre ustedes no haya esos pleitos. Pero ya que los hay, ponen a los más débiles para que juzguen. Y dice él, es que entre ustedes no hay ni a un solo sabio que pueda juzgar una cosa con otro. Y es donde él da el consejo, lo que debemos hacer. Él dice, mejor es soportar el agravio y mejor es sufrir el ser ofendido
o el ser defraudado por tu hermano. Allí es cuando Jesús dice que si alguien te hiere en la mejilla, le pongas la otra. Y que si alguien te quiere pedir algo prestado, no se lo niegues, se lo des. Porque el Señor está hablando de una norma más elevada, que es lo que nosotros llamamos pagar la milla extra. Ir más allá de lo que cualquier persona debe hacer. En otro contexto, el Señor dice, porque si amas solamente a aquellos que te aman y con los cuales te relacionas bien, ¿qué tanta justicia estás haciendo? ¿No hacen también eso los gentiles, los publicanos? ¿No aman ellos también a sus seres queridos? Entonces es cuando el Señor dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Ese verso ya lo vamos a trabajar. Pero aquí lo primero que me interesa es que somos llamados a pasar la ofensa, a no reaccionar apenas alguien te hace algo. Pasa la ofensa, pasa la ofensa. Amén. No es fácil, vuelvo a decir, no es fácil. Y menos con los que son próximos a nosotros. Número 2, segunda cosa que tú y yo debemos hacer es orar por esas personas. Es un compromiso, asume un compromiso de oración por esas personas. ¿Cuántos saben que la oración lo cambia todo? Ajá, pero oiga, usted no va a orar para que Dios cambie a su marido, mujeres casadas. No comience a orar para que Dios cambie a su marido. Esposos, no comencemos a orar para que Dios cambie a nuestras esposas. O padres a hijos, o los hijos. Oh, es que mi papá es esto, es aquello. No comience a orar para que Dios cambie a su familia. Ora para que Dios te cambie a ti. Porque esa es la voluntad del Señor. Porque como dije al principio, siempre estamos viendo hacia afuera lo que el otro hace. Y no es lo que el otro hace, es lo que yo hago. Es mi carácter, es mi yo. Y Dios quiere que lo mate. Y una manera de llevarlo a la muerte es a través de la oración. Amén. Entonces fíjense, ya van dos cosas. Uno, pasar por alto la ofensa. Dos, orar por esas personas. Ahora, ¿cómo vamos a orar? Ya sabemos que no le vamos a pedir al Señor que lo cambie, pero ¿cómo vamos a orar? Tercera cosa entonces es, perdónalos, diga, perdonar. Ese es un principio, mis hermanos, que desde el día que usted se convirtió, yo creo que eso es lo primero que el Señor nos enseña. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad a aquellos que os ofenden. Vamos a leer Colosenses 3:13. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. ¿Por qué el Señor nos manda a perdonar? Porque así evitamos que nuestro corazón se llene de amargura, se llene de resentimiento. Dios no puede habitar en un corazón que guarda rencor, que guarda amargura. ¿Entiende? Dios no puede manifestarse allí. Y dejamos de vivir cuando vivimos en esa condición. Esa es la razón para perdonar. Porque si usted no suelta al que lo ofendió, al que lo lastimó, si usted no lo libera espiritualmente, no solamente esa persona queda presa, sino que usted mismo queda preso allí junto con ella. Y es cuando el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí para ir a publicar libertad a los cautivos. Pregúntese cuáles cautivos son esos, los que están allá en Yare 1, Yare 2, el Rodeo 1, 2. ¿Verdad que no son esos? Son los que andan por la calle, son los que vienen a la iglesia, pero están aprisionados allí.
con problemas de amargura, resentimiento, y no viven, no disfrutan la vida. Porque lo que viven es pensando en lo que le hicieron, en la herida que le causaron. Entonces el Señor, para evitar esas cosas, nos dice, perdónalos, perdónalos. Número 4, ¿cómo sabemos que estamos perdonando o cómo podemos empezar a experimentar el perdón hacia ellos? No hay otra manera sino cuando usted con sus labios, ¿qué hace? Los bendice. Los bendice. No empiece a orar a decirle como decimos nosotros, Señor, cámbialo o te lo llevas para el cielo. O te lo mando, decimos nosotros, ¿verdad? No, empiece a bendecir a esa persona. Y bendecir es declarar cosas buenas sobre ella. A lo mejor usted dice, pero pastor, es que no tiene ni lo más mínimo de positivo. No tiene una cualidad. Nada bueno, todo es malo. Mentira, eso es una exageración. Lo que pasa es que como yo estoy contaminado, herido, no veo nada bueno en ella. Todo lo veo grotesco en ella o en él. ¿Entiende? No, es que como mira, como habla, como camina. Ah, no. Ahí no hay nada bueno, pastor, usted se peló. No. Empiece a orarle, dígale al Señor, Señor, muéstrame algo bueno debe tener. Porque si Dios lo creó o lo creó el diablo. A ver, ¿verdad que el diablo no crea a nadie? Dios lo trajo a esta tierra. Y no hay ser humano sobre la tierra que Dios no le haya puesto virtudes. Algo bueno debe tener esa persona. Solo que nosotros no lo hemos descubierto. No hemos buscado ese lado. Estamos mirando el lado que nos interesa. Pero cuando usted se decide a orar por esa persona, entonces Dios le va a mostrar el corazón de esa persona. Y a lo mejor usted va a empezar a entender que esa persona también está herida igual que usted. Y que esa persona fue maltratada y que lo que tiene es una máscara. Y por eso actúa así para que no lo vieran más. Y cuando usted descubre eso y usted mira eso, su debilidad, entonces ahora en vez de sentir un sentimiento de odio, ahora usted va a empezar a experimentar quebranto, compasión hacia esa persona. Dice, por último, Primera de Pedro 3, 8, 9 dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Fíjese qué lindo es ese texto. A menos que tú bendigas a esa persona que te ha hecho daño, no va a venir tu bendición sobre tu vida. Entonces pregunto, ¿cuántos quieren bendición? Empecemos a perdonar. Empecemos a mirar con la perspectiva de Dios, con el amor de Dios. Y finalmente, el número 5, y el que ahora sí nos va a demostrar que no tenemos nada con esa persona, es haz el bien. Haz algo, comprométete con Dios, comprométete contigo mismo y di algo bueno voy a hacer para eso. Entonces tú vas a vivir expectante de ver una necesidad en esa persona para tú atenderla. Y cuando tú la atiendes, mire, adiós amargura, adiós odio. Ahí va a lo mejor. El resultado de ese proceso va a ser que va a surgir una amistad genuina, pura, y pueden llegar a ser verdaderos amigos o amigas. ¿Pero por qué? Porque hubo sanidad. Porque hubo sanidad. Amén.
Dice la palabra entonces, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, levántate y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Eso es una manera de mostrar el servicio. ¿Quieres que Dios acepte lo que tú haces para Él? Tu ministerio, el don, la labor que tú ejerces para Él. Primero sana tu corazón. Reconcíliate con esas personas con las cuales tú no tienes esa simpatía. No te caen bien. Reconcíliate con ellas. Busca intencionalmente hacer algo con esa persona. Y tú verás que todo va a cambiar. Tengo 2 textos más, pero son largos. Se los voy a dejar. Uno de ellos es Romanos capítulo 12. Pasa esa lámina. Ajá, ahí están. Romanos 12, del 17 al 21 y Romanos 15, del 1 al 7. Permítame por lo menos leer uno. Con esto finalizo. Romanos. ¿Qué? 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, mire este texto, en la medida de las posibilidades, el apóstol está diciendo, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Lo que el apóstol está diciendo es, haz lo que tú tengas que hacer de tu parte para llevar una buena relación con esa persona. Si después de que tú haces eso, esa persona no es agradecida, no te corresponde o no reconoce lo que tú estás haciendo, esa es otra cosa. Entonces, lo que la Biblia dice en estos casos no es que le tengas amargura, odio a esa persona, lo que dice es, déjala, tenla ahí por publicano y gentil. Porque ahora tú estás entendiendo que esa persona no ha alcanzado una madurez en Cristo. Entonces, ya tú sabes que el problema no está en ti. ¿Y cómo sabes que el problema no está en ti? Tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para procurar la paz con esa persona. Entonces, se lo dejas en manos del Señor. Señor, ahí te lo entrego. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Mire, esto creo que es la primera vez que lo predico de esta manera. Y dije, de hoy en adelante voy a hacerlo más claro en cuanto lo diga la palabra. Como pastor, como líder, he cometido errores y le voy a decir qué clase de errores. A veces en mi núcleo más cercano, y estoy hablando en el equipo de 12, en el pasado han ocurrido hechos entre algunos líderes, entre ellos. Y por supuesto, no lo han resuelto ellos. Y a veces han venido a mí, por lo menos uno de ellos, para plantear el problema, para ventilar el problema. Y el error que yo he cometido, que en mi concepto de no generar problemas, de no hacer el escándalo más grande, como que le he dado largas al asunto. E indirectamente a veces le he hecho ver a esa persona, trata de resolverlo tú. No diciéndoselo, sino dejándolo en las manos de esa persona. Y la cosa se ha empeorado. No ha mejorado.
Y a veces esas personas toman la decisión de, como le dije, de a lo mejor no de irse de la iglesia, pero dejan el ministerio, tiran la toalla. Y entonces agarran y se sientan en una silla y permanecen allí como insensibles, ajenos, como que vamos a ver hasta dónde llega la cosa. Y lamentablemente me he dado cuenta después, al final, yo dije, oye, si como líder, como pastor hubieras actuado en el momento indicado, la cosa a lo mejor no se hubiera puesto tan fea y no hubiese terminado mal. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que estas cosas van a surgir en la iglesia. Cuando usted toma la decisión de servir al Señor, cuando usted dice, asumo un compromiso con Dios y voy a servir a Dios, tenga presente que van a empezar problemas en las relaciones con otros. Y si usted no maneja esto, si usted no determina quién es su prójimo y mucho menos no ha muerto a su yo, las 5 cosas que le dije no van a funcionar. Dios nos llamó a madurar, a crecer. Él le dijo a Pedro, la persona que lo negó, le dijo, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran esos estos? Los otros 11 discípulos que estaban allí. Recuerde que él lo llamó aparte. Pedro, ven acá, voy a hablar contigo, Pedrito. ¿Me amas más que estos? Y usted recuerda las palabras de Pedro. Sí, Señor, te amo. El Señor le dijo entonces, apacienta o pastorea mis ovejas. Por segunda vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y por segunda vez Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Ahora el Señor le dijo, pastorea mis corderos. Y una tercera vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Juan dice que Pedro allí se sintió como confrontado, que el Señor por tercera vez le insistía en la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Pedro recordó que él lo había negado 3 veces. Así que ahora con decisión le dijo, definitivamente, Señor, te amo. Y una vez más la respuesta de Jesús fue, apacienta mis ovejas. Ahora, el término apacentar es pastorear. Y usted pudiera decir, bueno, pastor, esa es su función, no la mía. Usted fue llamado a pastorear, no yo. En cierta manera eso es verdad, pero en cierta manera no del todo es así. Porque quiera o no, cada uno de nosotros pastorea. Y la palabra pastorear es mentorear, conducir, dirigir. Así que si usted es un esposo y tiene una familia, usted es un pastor porque está pastoreando esa familia. Si usted es un hijo soltero y vive dentro de un hogar y en algún momento usted asume las responsabilidades de ese hogar por X cosa, usted comienza a pastorear esa familia aunque es un hijo. Y no se diga si usted está en una empresa y es un jefe inmediato, tiene subordinados a personas, usted está dirigiendo, usted está pastoreando, usted está conduciendo. Entonces lo que el Señor está diciendo es, hazlo con amor, es lo que el Señor está diciendo. Hazlo con amor. Te van a herir, te van a lastimar, pero si tu corazón está herido, si tu corazón está sano, eso va a resbalar. No se va a quedar allí pegado. No vas a tirar el ministerio hacia un lado, sino que vas a seguir adelante. Amén. Quiero que se ponga de pie, vamos a orar.
en esta mañana cómo tratar con gente difícil. Ya sabe. Uno, ¿qué hacemos? Pasa la ofensa por alto. Diría alguien, hasta el museo. Por lo menos una vez en la vida, pruébalo del camino distinto. Si siempre lo has hecho de la otra forma, por lo menos una vez en la vida, pruébalo distinto. Voy a hacer la prueba, pastor, y voy a dejar pasar por alto la ofensa. Número 2, empieza a orar por esas personas. No para que Dios las cambie a ellas. Dile, cámbiame a mí, Señor. A lo mejor yo soy el orgulloso. A lo mejor yo soy el que necesito ser tratado. Número 3, perdónalos. Lo que te hicieron, lo que dijeron de ti, lo que murmuraron injustamente, el señalamiento que hicieron contra ti, la acusación mentirosa que hicieron contra ti. Perdónalo. Y la única manera de perdonarlo es que tú empieces a bendecir a esa persona, a declarar cosas buenas sobre esas personas, a pedirle al Señor que te muestre el por qué ella o él es así. Y Dios te lo va a mostrar. Y cuando te muestre esa debilidad de esa persona, entonces trata de hacer algo positivo por ella. Ayúdala en algo. Mira, yo estoy seguro que esa persona espera un favor de todo el mundo menos de ti. Menos de ti. Y el día que se lo hagas, ese favor, vas a quebrantar el orgullo y la altivez de esa persona. Y esa persona va a ser movida a quebranto. Y también va a bajar de esa posición. Y como dije, a lo mejor allí en ese acercamiento va a surgir una verdadera amistad entre esas dos personas. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias porque nos muestras tu palabra, porque nos formas, nos instruyes y nos corriges. Señor, lo más difícil en esta vida es poder relacionarnos con otras personas, habitar con otras personas que son distintas a nosotros en carácter, en temperamento, en gustos. Pero tú me llamaste, Señor, a habitar en armonía con ellos. Enséñame entonces, Señor, la manera como debo hacerlo, la manera como voy a relacionarme, Padre. Ayúdame a morir a mi yo, Señor. Ayúdame a morir a mi orgullo, a renunciar a mis derechos, Señor. A ver, Padre, el beneficio de otro y no el mío, Señor. A procurar el bien para otros y no solamente para mí, oh Dios. Esa es la manera como vencemos la hostilidad. Esa es la manera como vencemos, Señor, ese yo y ese orgullo, Padre. Y entonces, Señor, seremos verdaderamente tus discípulos. Tomaremos la cruz, la llevaremos, Señor, sin ningún cuestionamiento y estaremos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Es por tu amor que lo podemos hacer. Es por ese amor, Señor, que nos invadió, que nos sanó, que llenó todo nuestro ser desde la cabeza hasta los pies, que ahora podemos amar, que ahora podemos dar, Señor, de ese amor a otros, aunque nos hayan causado heridas y problemas, Señor. Padre, oro sobre esta congregación, sobre las relaciones, Señor, entre hermanos, Padre, entre compañeros de ministerio, de equipos, Padre,
Señor, que tu sangre preciosa ahora esté cubriendo toda falta, toda ofensa, todo pecado. Señor, que si alguno, Padre, está herido en el corazón, hoy tu palabra, Señor, confronte esa herida, Padre, y dirija hacia la sanidad, a expresar el malestar, a hablar con esas personas, Señor, para poder sanar nuestros corazones, Padre. Porque solo así, Señor, estaremos en condición de ser una iglesia, Padre, Señor, que está en el centro de tu voluntad, que puede aspirar a ser usada, Señor, para ganar al perdido, para atender, Señor, a aquellos que están heridos y lastimados allá afuera, Padre. Sana primero nuestro corazón. Sana, Señor, las heridas de esta iglesia, Padre amado, y renueva un espíritu fresco delante de ti. Renueva un espíritu de unidad, de entrega, de servicio, de dar la vida por otros, Señor, de ponerme, Padre, al servicio de otros. Es la única manera, Señor, de honrarte y de servirte. Te amamos con todo nuestro corazón, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecimos a los que están en casa. Nos despedimos de ellos. Amén. Aleluya.